Esto es Metaversadas. Hablamos en virtual. Somos Yaisa Moreno y Jimena Tormo y te damos la bienvenida a nuestra segunda temporada. En el capítulo de hoy aprenderemos sobre blockchain y Web3, las ventajas del sistema descentralizado, en qué consiste su filosofía, cómo funciona la tecnología detrás de estas redes y de qué manera los usuarios pueden beneficiarse de este sistema. Comencemos. Hola, Yai. Muy buenas, Jimena. ¿Qué tal? Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema que ya tocamos la temporada pasada. Así es. Que es el tema de la blockchain, las redes, los NFTs. Exacto. ¿Qué tecnología hay detrás de la Web3? Exactamente. Vamos a hacer un poco de continuación. Ya hablamos de todo lo que era la economía virtual. Ahora nos vamos a centrar más en aspectos técnicos, incluso aspectos filosóficos. Es un capítulo bastante particular y yo creo que muy, muy interesante. Y vamos a empezar un poco hablando de un concepto que está en boca de todos últimamente, que es el de Web3, ¿no? ¿Qué es la Web3? Básicamente la Web3 se refiere a una evolución, ¿vale?, de Internet hacia una plataforma que está basada en la descentralización. Y esta descentralización es posible gracias a tecnologías como blockchain, ¿no? Esta permite la creación de aplicaciones, de servicios, sin la necesidad de que existan intermediarios y además permite una mayor seguridad de todo lo que son las transacciones y los procesos que se llevan a cabo allí dentro y lograr, o ese es un poco el ideal, una mayor transparencia, ¿no?, del funcionamiento de todas estas redes que conforman el Internet como lo conocemos. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando un poco de cuál es la escuela de pensamiento detrás de toda esta tendencia. Porque si bien es un proceso tecnológico, detrás también tiene una carga social y una carga filosófica muy interesante. Vamos a escucharlo de Pera, que como bien sabemos es el CEO de Metacampus, ya participó al principio de esta temporada en los capítulos de Pioneros. Y hoy pues nos enfocaremos en su especialidad o en lo que se ha especializado en los últimos años, que es Web3. Él nos cuenta lo siguiente. La escuela de pensamiento del Open Metaverse, digamos. Yo creo en la visión de un Internet abierto, digamos, el concepto de la evolución de Internet, de un metaverso abierto. Estamos en un punto, digamos, donde la digitalización progresiva de la sociedad está llegando a un punto donde podremos en 10 años posiblemente funcionar como una sociedad digital de verdad. Entonces, para mí es nuestra última oportunidad de crear una sociedad más justa, más equitativa, más inclusiva. Y aprender, digamos, ahora nos podemos replantear los problemas que tenemos y cambiar un poquito la forma de hacer las cosas y la forma de gobernar. Claro, esto es la filosofía detrás de toda esa filosofía está la blockchain, que es un poco esa posibilidad tecnológica que nos va a hacer ese cambio de Internet tal cual lo conocemos ahora. Tú sabes una cosa, antes de que entremos en temas más técnicos, algo que me llama mucho la atención que dice Pera, es el hecho de que todavía no somos una sociedad completamente digitalizada. Y para mí es una realidad que, por ejemplo, desde países desarrollados no somos tan conscientes de ello. O sea, hay partes del mundo que todavía no están del todo digitalizadas. Todavía estamos en una fase de proceso de digitalización del mundo, cosa que suena incluso extraña cuando tú tienes el contacto con Internet de manera constante en tu día a día, ¿no? Entonces él habla de un poco de esta idea en términos de un futuro en el que finalmente pues logremos una digitalización total. Y me llama la atención Bueno, lo de la digitalización total habría que verse, ¿no? Porque muchas veces sí que yo soy de las partidarias de que creo que va a existir un sector de la población que se va a negar, que va a seguir viviendo sin Internet feliz, y no pasa nada. Sí que lo hay. Pero sí que es verdad que Internet y toda su evolución están como para poder mejorar un poco la vida de las personas. Entonces, en cierto modo, no hay que vivir con miedo a esa evolución, ni digitalizarse, sino utilizarlo como herramienta en tu vida. Y que además es un tema también, se habla de total, pero tiene que ver mucho con las regiones, las diferentes regiones del mundo. O sea, que hay regiones que definitivamente están dejadas detrás. Y bueno, también ahora lo vamos a ver más adelante, cómo esta filosofía Web3 justamente plantea la posibilidad de que haya una mayor igualdad en ese acceso a
a la tecnología, ¿no? Y al acceso a Internet, básicamente. Pero antes de especular con todo ello, vamos a desgranar como vamos a seguir dos vías. La primera es, bueno, toda la filosofía que hay detrás de la Web3 y luego, por otro lado, el funcionamiento más teórico, ¿no? De cómo funciona la web, la blockchain cómo funciona la blockchain, y lo vamos a hacer de la mano de otro de nuestros colaboradores, que es Alejandro Losa, que es Blockchain Advisor, que lo que él comenta de la blockchain es lo siguiente. Uno de los principios fundamentales es el consenso. Es decir, una red de blockchain no deja de ser una base de datos compartida, transparente y trazable, que lo único que puede hacer es añadir datos. ¿Qué ocurre con esos datos? ¿Esos datos de qué suelen ser? Pues suelen ser de transacciones. Todos validamos que esta transacción está bien, o algunos lo hacen, dependiendo del módulo, de la forma de gobierno, son centralizadas o descentralizadas. Pero hay un concepto muy importante que es el consenso. ¿Cómo se acepta o se valida una transacción en toda una red que no necesariamente tiene que confiar unos en los otros? Que es un poco lo que solventa Bitcoin. Los diferentes tipos de consenso, para mí, es lo que cambia un tipo de blockchain a otra. ¿Y eso qué ocurre? Que dependiendo del tipo de consenso y de otras muchas cosas, como son los nodos, la cantidad de validación, pues se tienen más o menos transacciones por segundo. Ya veremos, vamos a desgranar todo este concepto de validaciones, de transacciones, de nodos, etcétera. Pero bueno, más o menos para hacernos una idea de lo que nos permite esa tecnología es el hecho de saber que toda la información de la que disponemos se basa también en un concepto de la awareness digital, ¿no? De saber que cada uno de nosotros podemos ser propietarios, digamos, de la información digital que metamos en este Internet. Sí, y bueno, y por otro lado el hecho de que existe una participación conjunta, lo que él dice, no necesariamente tienen que estar de acuerdo en el mundo físico, ¿no? Pero en el mundo digital, a partir de un consenso, es que se alimenta, digamos, esta gran base de datos que forma parte de lo que es la cadena de bloques. Me llama la atención porque, claro, acabamos con intermediarios, acabamos con instituciones, simplemente son organizaciones que funcionan basadas en este consenso y en esta confianza, ¿no? Que básicamente existe dentro de una red controlada por una serie de algoritmos y una serie de reglas, ¿no? Exacto, es una confianza matemática, básicamente. Sí, es muy llamativo. Y bueno, justamente esto es lo que se traduce en el concepto de descentralización, el hecho de que no haya una sola cabeza que lo controle todo. Y Pera nos habla de cuáles son las ventajas que precisamente tienen las organizaciones o los proyectos descentralizados, y esto es lo que nos cuenta. Esto nos lo permite la descentralización, el tema del Internet descentralizado, el tema de blockchain, el tema que no necesites un intermediario para dar credibilidad, validez a cualquier elemento transaccional, sea un tema legal, sea un tema de un curso, un certificado de un curso, sea un tema digamos, monetario, ¿no? Una transacción monetaria, sea un tema de validar que soy el propietario de este activo digital como tal, ¿no? Entonces, el no necesitar, mediante blockchain, no necesitar un intermediario en ese proceso, claro, esto te replantea la sociedad cómo está planteada. Dices, bueno, ¿cuál es el rol del banco, ¿no? El banco ya no está a cargo de decidir, digamos, los intereses, ¿no? y el valor del dinero como tal. Los gobiernos, las instituciones como tal, ¿no? Entonces, dices, bueno, ya ese control que tienen a día de hoy y mediante ese control que tiene unas partes muy buenas, pero ya sabemos que tiene unas partes muy manipuladoras de los intereses de pocos, ¿no? Digamos, activados para el beneficio de muchos. Entonces, esto es lo que te permite la descentralización de Internet. Ahora es interesante
también como empieza un poco el audio que nos habla de que no solamente tiene que ver con transacciones económicas, que es uno de los ejemplos, sino, por ejemplo, un certificado de haber completado un curso. O sea, esta tecnología no es solo aplicable al tema netamente económico, tiene muchísimas otras aplicaciones que pueden tener que ver con todo lo que es el mundo de los assets digitales, y ahora, bueno, ya entraremos en más detalle, ¿no? Pero bueno, que va más allá, es un tema que tiene que ver con la propiedad, con nuestra huella dentro de nuestras actividades online que nos permiten, bueno, eso, un mayor control de nuestros datos, un mayor control de lo que hacemos y lo que generamos en forma de assets, en forma, bueno, ya hablaremos también de NFTs, por ejemplo. Sí, de hecho, esto es un poco la pregunta es, ¿qué podemos tener digitalmente, ¿no? En el terreno de, por ejemplo, del arte o de aspectos digitales podemos tener NFTs, ¿no? Que son, bueno, pues estos no dejan de ser códigos. Códigos que nos permiten tener, bueno, como esa información digital de ese asset en concreto, ¿no? Y también tokens, ¿no? Entonces le preguntamos a Alex, a Alejandro, qué realmente es la diferencia entre un NFT y un token, y esto es lo que nos contestó. Entonces, la diferencia entre un NFT y un token es simplemente el estándar. El estándar es como las reglas que te dicen cómo deben de ser montados, pero realmente los dos son lo mismo, que son un smart contract. Un smart contract, ¿qué es? Es un contrato inteligente, es decir, es un código que interactúa directamente con las blockchains. Dependiendo de qué haga ese smart contract, o será un token, o será un NFT, o será simplemente un smart contract. Entonces, ¿cómo se crea? Codificando un smart contract en la red de la blockchain que vayas a elegir y submitiéndolo, es decir, subiéndolo a la red de blockchain, pagando los fees que hay que pagar. De esta manera es como alimentamos un poco esa economía virtual en estas redes. Y aquí lo interesante es que de base lo que él dice es un estándar, es decir, la base es que todos son smart contracts, la manera de generar todos estos assets que en formato de NFT o en formato de tokens parten de una misma esencia, de un mismo proceso, ¿no? Y esto está muy relacionado, por ejemplo, con los estándares de Internet, que permitieron precisamente que el Internet se volviera cada vez más global y creciera, ¿no? Entonces, al final, aquí hay una discusión muy interesante que tiene que ver con los estándares, ¿no? La importancia que tiene esta capa estandarizada para facilitar los procesos dentro de una red de este tipo, dentro de un Internet pensado en estos términos, ¿no? Entonces, para mí hay dos tipos de estándares, ¿no? Los que tienen ya de por sí, y ahora lo escucharemos también en más detalle con Pera, los que tienen ya de por sí la blockchain y los estándares que ya Internet nos propone. Entonces, ya cuando pensamos, por ejemplo, en el metaverso, yo creo que hay que pensar en la ventaja de los estándares en las dos direcciones, tanto en la parte que tiene que ver con la creación de contenidos, la creación de mundos, la creación de experiencias, como la que tiene que ver con la creación de una economía, de un sistema de gobernanza, ¿no? Que partan de estas bases estandarizadas, ¿no? Y un poco lo que nos dice Pera sobre la importancia de los estándares es lo siguiente. Los estándares es un tema de interoperabilidad, ¿no? Nosotros estamos, o sea, no hay otra, todo será estándares web, ¿no? Pasados a Internet, pero digamos el tema de blockchain ya tiene sus propios estándares. Esto no sufre una incompatibilidad como tal. Sí que en el fondo, pues bueno, ¿quién se está encargando de liderar los estándares? Pues un poquito las empresas que por defecto, ¿no? Es normal que sean las grandes empresas, etcétera. Claro, aquí es un poco la pregunta tenía que ver sobre todo con organizaciones como el Metaverse Standard Forum, que son todas las empresas punteras tecnológicas. Hay también allí dentro muchas otras, miles de empresas más pequeñitas, pero las grandes son las que lo están liderando, ¿no? ¿Y qué son? Son empresas centralizadas que tienen un poder económico lo suficientemente grande que les permite un desarrollo tecnológico a gran escala para poder hacer este tipo de estándares.
¿no? Entonces, un poco la pregunta con Pera era si realmente la descentralización o todo lo que tiene que ver con el planteamiento de la Web3 es compatible con estos estándares. Y dice que sí, porque al final, tanto en un caso como en el otro, se trata de lograr que estas redes sean lo más interoperables posible. Pero ¿qué sucede si tenemos estándares, como sucede en el Internet actual, pero no tenemos descentralización? Esto es lo que nos cuenta Pera. Sin la descentralización, ¿vale? Los estándares lo que te dan es accesibilidad. Te dan una accesibilidad a ese entorno, pero la monetización y el uso y la privacidad de tu identidad dentro de ese entorno les pertenece a ellos. Claro, perdemos toda la parte que tiene que ver con el desarrollo de una economía virtual, de una gobernanza virtual descentralizada, toda esa parte se pierde. Claro, porque solamente se queda en la propia empresa que genera esos datos digitales y no se contribuye. Exacto. Vamos a entrar en materia de redes, vamos a hablar de blockchain, vamos a hablar de transacciones, de validaciones. Vamos a meternos un poquito en ese berenjenal porque no es nada fácil entenderlo, pero vamos a intentar desgranar diferentes puntos. Entre ellos vamos a escuchar a un audio de Alejandro para que nos cuente un poco qué redes hay y cómo podemos encontrar las diferentes redes que hay actualmente. Yo siempre redirecciono a la gente a coinmarketcap.com. Coinmarketcap.com es como el índice de bolsa más conocido, pero para cripto. Entonces ahí tú puedes ver el top 100, top 1000, top 10.000 de criptomonedas, de exchange, sitios donde se intercambian criptomonedas, de blockchains, pero si quieres llegar a un nivel mayor para saber cuáles son las principales, yo vengo de la parte de business, el revenue. El revenue es la facturación. Entonces, ¿cuál es el negocio de una blockchain? Ganar dinero por las transacciones. Ellos ponen encima de la mesa un mapa tecnológico de transacciones por segundo, de validación, de nodos, de seguridad, de una serie de características, y la gente que lo usa, pues ellos ganan por cada transacción, tanto de in, de out, de swap o de cualquier acción, ellos ganan un beneficio. Eso es lo que para mí me dice si una blockchain es grande, pequeña, importante o no importante. Comenta eso, que en función de las transacciones que haya, pues puedes ganar más o menos dinero. Ese dinero no está solamente dentro de quienes crean la red, sino también quienes lo trabajan. Pero eso lo comunicaremos un poquito más adelante. Ahora mismo vamos a ver un ejemplo también que pone Alejandro de diferentes tipos de redes y unas que son muy conocidas como es Ethereum o Solana. Volviendo un poco a la diferencia entre Ethereum y Solana, Solana tiene ahora mismo, bueno, sí que es verdad que Ethereum está en el camino de tener bastantes transacciones por segundo entre 10.000 y 100.000, pero Solana ya lo tiene de base como fundación. ¿Qué pasa? Que la manera de cómo se creó Solana es con básicamente venture capitals, es decir, con dinero de diferentes jugadores dentro del mundo del venture capital, y hedge funds, investors, etc. Mientras que Ethereum pues, fue la idea de Gavin Wood, que es el creador de Solidity, y Gavin Wood es el creador de Polkadot, que fue, Gavin Wood y Vitalik Buterin. Todo el mundo habla de Vitalik Buterin, pero para mí el real genio es Gavin Wood. Ethereum y Gavin Wood y el otro creador, Vitalik Buterin, estos dos, que generan una serie de digamos estándares también, ¿no? Dentro de la red de Ethereum, que permitió un poquito eso, el desarrollo de hecho lo vamos a escuchar porque Alex lo comenta muy bien, el concepto de Solidity. Los fundadores de Ethereum crea Solidity. Solidity es el lenguaje de programación de los smart contracts en la RC20, es decir, en la red de Ethereum. Era la primera vez que había un framework, un marco en el cual te dejaban de una manera sencilla, con un lenguaje no parecido, pero sí a nivel esquemático, no muy diferente a lo que es codificar dentro de Web 2, es decir, dentro de JavaScript, Python, etc.
Entonces eso es lo que permite que toda la comunidad de developers, que para mí son los que realmente te dicen si una blockchain es buena o mala, puedan crear, puedan empezar a generar pues la bola de nieve. Claro, esto es como la segunda evolución de la blockchain, ¿no? Empezó con Bitcoin, simplemente con, bueno, luego lo comentaremos, ¿no? Con el Proof of Work y después Ethereum con el Proof of Stake. Es decir, se fue como evolucionando y este Solidity, ¿no? Este lenguaje de programación, este framework, nos permitió a los desarrolladores poder desarrollar un poquito más la blockchain. Sí, y que además hasta entonces, de hecho, todo lo que tiene que ver con contratos virtuales que no solamente permiten la creación de criptomonedas, sino otro tipo de assets, viene gracias a Ethereum. O sea, el mundo de los NFTs puede llegar a desarrollarse gracias a que existe un lenguaje como Solidity y una comunidad que puede empezar a crear y asociar a esos contratos virtuales otros tipos de contenidos, otros tipos de archivos que no solamente eran un token, no solamente una moneda, ¿no? Entonces, bueno, esto abre un mundo de posibilidades a una economía virtual ya mucho más completa, no solo centrada en dinero virtual, ¿no? Y entonces, claro, aquí justamente hablando de los tipos de contenido que se pueden generar y de la variedad de beneficios que pueden partir de allí, hablábamos con Pera de un poco de lo que sucede con los creadores de contenido, ¿no? Y cómo justamente la Web3 y estas posibilidades que ofrece la blockchain pueden ser muy beneficiosas para los creadores de contenido. Entonces, bueno, hablamos básicamente de cómo funciona actualmente el sistema centralizado, ¿no? Específicamente en el caso, por ejemplo, de los streamers de Twitch. Esto es lo que nos cuenta Pera. No queremos que volvamos a repetir, ¿no? El tema de decir todo mi tiempo online, todas mis compras, etcétera, siguen perteneciendo a un único publisher. Digamos, todo el tema que estamos viendo con el live content, ¿no? De todos los streamers, etcétera, donde son las plataformas y los publishers lo que se llevan el 90% en el pastel. Y los creadores, digamos, solo los que están en la élite son los que realmente pueden vivir de ello. Y el resto no dejan de ser lo que llamamos exit liquidity. El resto, digamos, no puedes tener un Twitch solo con Ibai y 4 más. Necesitas otros miles de creadores que estén ahí constantemente nutriendo de contenido, ¿vale? Y esos, claro, miles de creadores tienen cientos de usuarios, ¿vale? Y estos cientos de usuarios multiplicados por los miles de creadores que nos dan, digamos, que le dan a Twitch todas esas, digamos, ese concepto de miles, de millones y millones de usuarios, se llevan nada. Es un poco lo que la gente partidaria de la Web3, cuando enfoca este tema dirigido a los creadores de contenido, defiende el hecho de que si estás contribuyendo a la red, aunque sea por una pequeña cantidad, deberías recibir un beneficio, porque ya formas parte de esta red. Entonces, por eso dice, idealmente, al final, si este tipo de plataformas estuviesen basadas en un sistema descentralizado, el simple hecho de ya generar contenidos y obtener determinado número de visualizaciones, así sean unas pocas, ya deberían, precisamente por haber entrado a participar, ya deberían reportarte un beneficio. No solamente si tienes un número de seguidores determinado, una cantidad de views determinada. Es un cambio de paradigma, ¿vale? Importante. Sí. Luego, ¿qué pasa? Está también el tema de los youtubers, que ahora hemos visto que muchos de ellos se oponen a la existencia de un sistema de este tipo. Vamos a escuchar qué es lo que nos cuenta Pera al respecto. Pero que un youtuber que tiene cientos de millones de seguidores, ¿no? Y pueda decir, esté en contra de esto, ¿vale? Cuando él está ganando suficientemente dinero, ¿no? De la plataforma, que la plataforma le está dando igual un 5%, pero bueno, con ese 5%, como es tan grande, es suficiente, ¿vale? Para mí es una falta de respeto de los otros miles de streamers que tienen solo 1.000 usuarios, ¿vale? Y no están ganando nada y están poniendo eso. Claro, aquí esto es un debate que se tiene que abrir, pero realmente, claro, es que si todo el mundo por solamente subir sus vídeos, independientemente del número de seguidores, recibe un beneficio, claro, desvirtúas mucho el famoseo, ¿no? El hecho de... Bueno, pero igual los otros van a tener más. Si tú por cada view recibes algo,
igualmente el youtuber top es el que va a seguir teniendo más views, es el que va a seguir teniendo más seguidores. Entonces, ya, pero se genera mucha más especulación, ¿no? No sé, lo digo totalmente ignorante en este sentido, ¿no? Pero quiero decir que simplemente tú por estar ahí, poner vídeos que te lleve una especulación, me refiero a, bueno, a simplemente recibir dinero. Es De lo que gratis, pasa ¿no? con los NFTs, no es recibir dinero simplemente por voy a hacer NFTs como un desgraciado porque sé que estoy en un boom tecnológico y me va a dar dinero fácil. Tengo mis dudas. sí, pero bueno, por ejemplo, una cosa que puede llegar a pasar es que también el público empiece a ser exigente en ese sentido. O sea, yo ya sé que cada view mío te va a dar te va a dar algún beneficio. Entonces te lo tienes que currar mucho si quieres que yo siga viendo el resto de tus vídeos. O sea, al final para mí... Pero claro, eso es lo que está pasando ahora. Quiero decir que... Sí, pero los que están empezando tienen que currárselo muchísimo para poder llegar a un nivel que ya les permita empezar a poder percibir algún tipo de beneficio. Y además el porcentaje que se lleva el publisher es altísimo. O sea, les quita mucha pasta de lo que logran ganar. Que es lo que él dice, a un Ibai no le afecta. Pero a metaversadas quizás sí. No lo sé. Yo tengo mis dudas sobre si esa democratización, por así decirlo, lo veo desde un punto de vista totalmente ignorante, ya os digo, pero tengo mis dudas sobre si se podría implantar algo así. Vivimos en un sistema capitalista y el que tiene más va a querer seguir teniendo más. Y hablo de dinero y de usuarios, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues mira, ahora vamos a entrar también en un tema que ya empezamos a tocar en el capítulo de CGI, que, bueno, y de hecho es la opinión de Pera es bastante distinta a la que nos dieron Archa y Javi en ese capítulo. Entonces, vamos a escuchar lo que nos cuenta específicamente de los gamers y los NFTs. Me hace mucha gracia los trolls de gaming y de eSports, ¿no? Todos estos influencers que están tan en contra de los NFTs y lo están troleando tanto porque el tema de los NFTs es... y realmente me sorprende decir, a ver, o sea, vosotros que sois gamers, ¿no? Que lleváis años gastando mucho dinero y muchas horas jugando a juegos, ¿eh? Y todo esto solo va en una dirección. Vuestro tiempo y vuestro dinero solo va en una dirección. Y lo que os estamos ofreciendo es que parte de esa inversión, parte de esos skins que has comprado en Fortnite, parte de esas horas que le has dedicado a entrenar a los jugadores en el FIFA, etcétera, que luego eso tú puedas beneficiarte, digamos, que pase a ser, digamos, tuyo en ese sentido y tú puedas decidir, ¿no? Cómo lo monetizas o cómo lo usas. Me estoy perdiendo algo. ¿Cómo puedes estar en contra de esto? Bueno, la verdad es que primero, entre comillas, tienes razón, ¿no? Es decir, si yo tengo ese skin o eso que me pertenece, pues y se le puedo sacar partido porque lo meto dentro de una red, esa red está creciendo, me reporta un beneficio y realmente puedo ganar dinero solamente jugando. O sea, sí. Y ya hablamos de eso en el capítulo de economía virtual y realmente tiene un potencial grandísimo para los jugadores que se conviertan en jugadores profesionales que se dediquen a ganar dinero jugando, no solamente por por el streaming que hace de su juego, sino por los assets que pueda comprar y vender. Y además eso se genera también un mercado negro de jugadores en el que se especulen unos a otros dándose sus skins, pero realmente la cosa está en que, bueno, uno de los ejemplos que yo he escuchado es que si tú tienes una skin, claro, para un jugador el hecho de que tenga una skin igual que otra persona es como realmente no tienen esa necesidad, o al menos es mi opinión, ya os digo, de que necesiten que tengan ese sentido de propiedad, porque ellos lo que quieren es jugar con el juego. Claro, ¿sabes? No hay una necesidad real de que necesiten especular y ganar dinero con ese objeto, sino simplemente
poder jugar. Pero eso lo entiendo, ¿vale? Lo entiendo en el mundo de videojuegos que son cerrados, donde solamente Claro. tienes que jugar ese juego, ¿no? Pero, por ejemplo, si lo llevamos, y esto lo veíamos también en el capítulo de identidad virtual en la primera temporada, la importancia que tienen este tipo de assets ya más a un nivel social para las generaciones más jóvenes que a un nivel netamente de entretenimiento, ¿no? Entonces, para mí aquí hay un tema importante. Uno, quizás tiene que darse el paso de la estandarización que permita realmente la interoperabilidad entre plataformas para que tú digas, vale, ok, yo sí quiero poseer esta skin que he ganado en esta plataforma porque ya se convierte en un asset que yo puedo utilizar en cualquier lugar, ¿no? Y tiene un sentido para mí social, no solamente de juego, el tener la super espada láser, porque en el juego la utilizo para pelear, pero luego ya forma parte de quién soy como avatar en cualquier plataforma. Claro, pero ese es el tema, que muchas veces el mundo gamer sí que está muy centrado en nichos, ¿no? Bueno, el que juega al FIFA y el que juega a Assassin's Creed no juega al FIFA normalmente. O a lo mejor sí juega, pero quiere decir que los assets son... O sea, yo no, si tengo unas dagas no la voy a usar ahí con el balón. O sea, quiere decir que muchas veces sí tú estás con esos skins muy centrados en el juego, porque el propio concepto de skin personalizada, que puedas comprarlo para tener esa exclusividad, la tienes para ese juego en concreto, no es para que tú te pases por las diferentes plataformas y los juegos. Entonces, yo creo que tiene un poco que ver con el uso real que le quieras dar, ¿no? Sí tiene sentido poder tener esa cierta exclusividad de ese NFT, pero desde mi punto de vista lo centraría más en un concepto más como blockchain, ¿no? Más de criptoarte, ¿no? Más esa exclusividad de tú sentirte o tener cierto estatus en el que tú tengas ese objeto y realmente puedas especular con él, ganar dinero, lo que sea. Pero desde el punto de vista más gamer, que lo que quieren es tener objetos para jugar, lo veo un poco ¿para qué? Pero bueno, cada uno tiene su opinión. Hay una cosa curiosa también, por ejemplo, Ubisoft ya está empezando a integrar el tema de NFTs y ya se lo está planteando como parte de su economía, digamos, de juego. Sí, no va a restar, yo creo. No va a restar en el sentido de poder seguir jugando y tener las skins típicas. La gracia va a ser que que la puedas comprar con tokens en lugar de con la moneda del juego. Y venderla en cualquier marketplace. Yo creo que es un más a más que no va a restar, pero habrá que ver si realmente tiene una utilidad aceptada por el mundo gamer. Pero bueno, esto es como una especulación que quedaría para un capítulo entero. Bueno. Y luego quiero volver un poquito a la tecnología blockchain, que nos permite un poco tener estas redes, ¿no? Entonces, Alejandro nos comenta cómo funciona la tecnología blockchain y nos hace una pequeña analogía para visualizarla por capas. Vamos a escucharlo. A mí me gusta entender las blockchains por capas. Las primeras blockchains que existieron son capa 1. Una capa 1 es una red que permite pues, que sobre ella puedan ocurrir cosas. La más conocida de todas es la de Bitcoin, pero la que llegó a un más reach, como llegó a muchísima gente, es la de Ethereum. ¿Qué ocurrió? Que en 2016, que es cuando sale Ethereum no solo crea una blockchain, sino que permite y abre a código abierto que cualquiera pueda crear un token dentro de su red. Entonces se convierten como, a mí me gusta entenderlo como el Android del mundo cripto. Es decir, yo te pongo las reglas del juego abiertas para todo el mundo. ¿Y qué ocurrió? Pues que ganaron la batalla de qué blockchain tiene más proyectos sobre ella. Y ahí viene lo de las capas. Ethereum sería una capa 1 y las soluciones, proyectos, NFTs, marketplace, tokens, etc., que juegan o que pueden interactuar con la blockchain de Ethereum se convierten en capa 2 o incluso capa 3.
Vamos a ver unos pequeños ejemplos de estas diferentes capas que las atribuye como diferentes generaciones de la blockchain. Vamos a empezar con Proof of Work. La primera generación es Proof of Work. El Proof of Work es mediante una prueba de esfuerzo, una prueba de trabajo, como es computar un algoritmo y que es lo que ocurre en Bitcoin, pues cuando todo el mundo está compitiendo por realizar eso y alguien lo hace y todos validan que eso está bien hecho, pues se valida. La segunda generación es la que permitió Ethereum, que es Proof of Stake. La segunda generación es la de Proof of Stake. En Proof of Stake, la manera de validar no es con hash power, es decir, con procesadores que están constantemente gastando energía y internet para comprobar cosas, sino simplemente teniendo cantidad de ese token de gobernanza de esa blockchain, esa persona es como alguien importante dentro de la red, ya que imagínate, si hablamos, por ejemplo, ahora mismo Ethereum ha pasado de ser Proof of Work a Proof of Stake, que es lo que todo el mundo habla del merge y todo esto. ¿Qué ocurre? Que quien tenga mucho Ethereum se va a convertir en alguien que puede validar o que tiene mucho poder de cara a validar. De hecho, la diferencia también, una diferencia importante entre Proof of Work y Proof of Stake es que cuando solamente se utilizaba Proof of Work, es justamente cuando se hablaba del nivel de contaminación que se generaba a partir de el minado, porque claro, necesitan muchísima potencia de máquina, necesitan máquinas, como decía, constantemente conectadas a la red, y eso fue lo que le dio la mala fama al mundo cripto, con respecto al gasto de energía, a la contaminación que se generaba. Entonces, con Proof of Stake, este problema de alguna manera se mitigó porque ya no era necesario participar y validar a través de un ordenador que estuviese todo el día conectado, sino que el sistema de validación simplemente va por propiedad de cantidad de monedas que tienes dentro de esta red, ¿no? Entonces, de allí que ahora la gente empiece a decir que estas tecnologías ya no tienen un impacto ambiental tan grande. Que sí lo pueden tener igualmente, porque no dejan de ser ordenadores. Pero vamos a escuchar otro audio de Alejandro que habla sobre las diferentes iteraciones dentro de esta segunda generación. Diferentes generaciones ya son iteraciones diferentes. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la que es Proof of Authority. Entonces, ya no necesariamente tienes que tener stakeado, es decir, guardado y almacenado una cantidad de moneda, sino que simplemente haciendo un statement de que tú tienes esas monedas, aunque no las tengas en tu poder porque las has depositado en Liquidity Pool o en cualquier cosa, tú también puedes validar. Es como una manera de identificar, ¿no?, una autoridad que diga yo puedo validarlo, ¿no? Validar esa transacción. ¿Cómo se hace? Pues revelando la identidad real de las personas que están detrás de ese nodo, ¿no? En concreto, ¿no? Entonces eso da como un seguro de confianza e incluso de transparencia dentro de esa red que permite que permite que esa red sea un poquito más segura, ¿no? Porque hace que el resto de los nodos confíen también en que esa transacción se ha hecho correctamente, ¿no? Y aquí, además, lo importante es que como todo funciona a través de lo que decimos son máquinas, ¿no? Hay una serie de códigos involucrados. Todo este proceso se automatiza. Por lo tanto, realmente no hay personas de por medio verificando que seas tú, sino que bueno, se hace a través de un proceso automatizado, lo cual también cambia muchos paradigmas a los que estamos acostumbrados. Claro, es la red trazable, porque siempre hay datos que se está moviendo, es transparente porque puedes ver la identificación de las diferentes personas que están validando la red y bueno, hablaremos más adelante de quién se puede beneficiar también de la red. Entonces, claro, sí, totalmente. Y en la línea un poco de toda esta parte, ¿no?, que tiene que ver con cómo funcionan estas redes y hasta qué punto pueden llegar a ser completamente autónomas sin la necesidad de un ente que las gobierne centralizado, entramos un poco en lo que sería la filosofía del network state,
que es un concepto muy interesante que nos cuenta Pera. Hay una filosofía que vale mucho la pena estudiarla, que es lo que se llama the network state, ¿no? Entonces son estados creados ¿no? a través de redes de usuarios, digamos, alineados en base a sus intereses, que pueden estar y tienen suficiente fuerza como para casi, digamos, establecerse como Estado en ese sentido, ¿no? Entonces, esto, claro, es un cambio social muy peligroso que entiendo que, digamos, todos los estamentos, digamos, lo que llamamos las instituciones, the institutions, tienen que intentar que no pase por todos los medios posibles. Ahí estamos hablando de que desaparecen muchas cosas, desaparecen fronteras en muchos sentidos, ¿no? Y bueno, al final es ir completamente en contra del sistema capitalista que nos ha regido, sí, tradicional. Es otro tipo de capitalismo, si lo vemos. Sí, pero sí, es ir en contra completamente. Entonces, es llamativo, además que se plantea, o sea, hay gente que fielmente cree en esto, y esto lo vamos a ver sobre todo cuando hablemos más adelante de cómo tributan las criptos en capítulos posteriores. Hablaremos de este tema, de que, bueno, que hay gente que simplemente se quiere mantener al margen y no quiere declarar absolutamente ninguna ganancia que ha obtenido dentro de todo este sistema, porque no cree directamente en que el sistema tradicional, no cree en el sistema tradicional, ¿no? De hecho, vamos a escuchar otro audio de Alejandro que explica un poco las diferencias del mundo tradicional, de bolsa, etcétera, ¿no? De cómo se ha movido la economía a nivel tradicional y cómo la blockchain cambia también este paradigma. Tú siempre puedes ejecutar tú mismo entradas o sacadas de dinero sin depender de nadie, y lo que hace la diferencia del mundo blockchain con el mundo tradicional o número 2, o sea, 2.0, es que son todos los que tienen esas monedas los que hacen la comunidad. No es como, o sea, todos son owners, todos son posibles liquidity providers. De la otra forma, tú tienes una moneda que no para de devaluarse porque no paran de imprimir, y es la única manera, pues, para ellos de contrarrestar, pues, lo que va ocurriendo, que es la inflación, etc. Y tú estás a merced. Sí, todos somos una comunidad, pero todos estamos a expensas de creer en que un organismo central o un banco central va a mejorar los tipos de interés o tal, cuando eso no depende de ti. Absolutamente. Modelo en el que ahora ya pasamos a tomar decisiones de manera más directa. Es interesante al final. Sí. Cuando se habla de la crisis de la democracia, que tenemos realmente gobiernos representativos que no son democráticos en realidad, etcétera, que va muy de la mano con esta idea, ¿no? La necesidad de realmente que la gente pueda involucrarse tanto en la economía como en la gobernanza de una entidad que no tiene por qué ser un Estado como lo conocemos, como lo hemos conocido hasta ahora, ¿no? Sí, digamos que es un cambio de paradigma a nivel globalización, ¿no? Es el hecho de que la economía no depende de tu Estado, sino que depende un poco de las transacciones, de la comunidad, ¿no? Es un cambio de paradigma, realmente. Total, y siguiendo con estos cambios de modelo, ¿qué pasa entonces cuando se aplica un modelo de este tipo a una empresa? Y esto es lo que nos cuenta Pera. Las grandes empresas serán las que siempre tendrán más poder. Lo que estamos diciendo es que esas nuevas grandes empresas, ¿vale?, estarán, digamos, formadas por una gran base de la comunidad que se va a beneficiar de esa empresa. No es una gran empresa que beneficia a 10 y tiene a cientos de millones, es una gran empresa, ¿vale?, que beneficia a cientos de millones y está gobernada, digamos, en el consenso, digamos, de esto. Entonces, el que sea una gran empresa es porque el soporte que tiene, ¿no?, de la misma comunidad es suficientemente grande, y el uso que tiene como tal también. ¿Qué tal? En lugar de tener una junta de accionistas que son unos pocos, resulta ser que los accionistas somos todos los que decidimos apostar por ese proyecto empresarial y tomamos todas las decisiones a partir de una participación igualitaria hasta cierto punto. Y además es lo que comentábamos antes, hay un consenso, o sea, hay una
un acuerdo que es transparente porque es matemático, básicamente, Claro. que nos permite eso. Claro, ahí yo donde veo de repente un problema y que pueda haber gente, evidentemente, que se haga con más participación, como sucede en el mundo actual, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la especulación va a estar sin que lo podamos evitar, ¿no? Sí, pero incluso más allá de la especulación, por el simple hecho de querer tener más participación, tú simplemente adquieres, como pasa con justamente las juntas de accionistas, te puedes hacer con más. ¿Qué pasa? Bueno, aquí la ventaja es que la tarta está picada en muchos más trocitos, ¿no? que lo que estaría en una empresa tradicional. Pero quizás haya que pensar en mecanismos también para lograr regular esto y que no tengas nunca una sensación de que hay una especie de monopolio o hay alguna... Sí, una de las opciones se me ocurre, sin, ya te digo, tener ningún tipo de expertise en este tema, pero es como si la comunidad de blockchain está fomentada, digamos, por la participación de la gente que está dentro de esa red blockchain y digamos, la hace top, ¿no? A través de las transacciones y del revenue que pueda tener la empresa a través de esas transacciones, es decir, de la propia actividad de la comunidad. En el momento en el que esa comunidad deje de tener transacciones, esa cúpula, digamos, elitista que tendrá esos toques o esa participación mayor va a caer. De hecho, yo creo que es por eso por lo que hay tanta fluctuación en las redes, porque como es la comunidad la que va poniendo y quitando dinero tal y cual, realmente ahí es donde no lo ves. Hay como esa democratización de la economía. Sí, pues mira, es eso. Pero también inestabilidad de la economía. Inestabilidad también. Sí, bueno, va a partir allí por la participación de cada una de las partes en lo que sería el funcionamiento, ¿no? de una hipotética empresa que funcione así. Pero luego, ¿qué pasa? Pera tiene ahora Metacampus, que es la empresa en la que trabaja, y ellos tienen una parte, ¿no? que tiene que ver con la incubación de startups. Y trabajan justamente de cara a formar startups descentralizadas. Entonces, nos cuenta lo siguiente. Este año lanzaremos 3 nuevas startups y el año que viene unas 15 nuevas startups con ese modelo, con esa filosofía, y algunas de ellas no están necesariamente on-chain, pero sí con una filosofía, digamos, descentralizada. ¿Vale? De mirar, de hacer las formas, de hacer las cosas de otra forma, que, digamos, un beneficio de la comunidad significa un beneficio de la entidad como tal, del colectivo. Parece interesante porque es un punto en el que se trasciende la parte tecnológica. O sea, no necesariamente tiene que estar todo de alguna manera respaldado por la blockchain, pero sí que la filosofía y la manera de tomar las decisiones dentro de una organización puede estar perfectamente descentralizada, dándole mucho más poder de decisión a las personas que adquieren tu servicio, adquieren tu producto, ¿no? Yo creo que va muy en la línea de lo que hablamos cuando decimos que en el metaverso o, bueno, en la Web3 en general, los usuarios son owners, están mucho más involucrados porque ya poseen una parte de lo que es el proyecto. Entonces, es interesante pensar que, bueno, incluso como un punto intermedio, un punto de transición, se puede comenzar generando un pensamiento descentralizado antes incluso de adoptar un sistema basado en blockchain, ¿no? Sí. No sé, no aquí sé. yo es un poco... que también esto es como especular y no lo... No, yo lo sí, veo puede un ser poco... una posibilidad, sí. Sí, lo veo como una manera interesante de justamente ellos están generando empresas que van poco a poco a evolucionar hacia este modelo, pero no estamos actualmente en un momento en el que esto ya sea la norma, ¿no? No. Entonces, bueno, es una transición interesante. Y luego nos habla justamente de la importancia de la co-creación y la igualdad de oportunidades que un sistema así podría generar. La vida de las personas la podemos mejorar y si estamos digitalizando, digamos, la calidad de vida de las personas, da igual donde estén, ¿vale? Estos elementos, digamos, más discriminatorios, ¿no? Más la desigualdad en base a dónde vives, los recursos, en una era donde el planeta está cada vez más conectado, entonces
vamos a utilizar esto para que alguien en Nigeria pueda tener las mismas oportunidades y ser igual de partícipe y de beneficiario que alguien en Nueva York. Estoy muy conectado con lo del principio, ¿no? Lo de una igualdad digital mayor. Claro, yo es que esto lo veo sobre todo por el tema de la globalización, ¿no? Es el hecho de que tú tengas un ordenador en cualquier parte del mundo, pues ya está, ¿sabes? Con eso no, a mí me da igual que seas de Nigeria y que seas de no sé dónde tú eres, el nombre A3150 o como se llame tu wallet, y con eso a mí me vale. Claro. Entonces, bueno, yo lo veo un poco más que esa igualdad de oportunidades y esa co-creación está muy dirigida a la eliminación de fronteras, como decías, ¿no? A la eliminación de un mundo tradicional que realmente está regido por una serie de normas que podemos romper con esta idea de la blockchain. De hecho, es más fácil comenzar en la blockchain que en el mundo tradicional, si hablamos de poder tener cierto beneficio. Y Alejandro nos lo cuenta así. Es mucho más difícil empezar de cero en el mundo tradicional sin nada de dinero, sin un euro, que en el mundo de blockchain. Porque simplemente tú te metes en comunidades de blockchains, por ejemplo, que ves que cada vez hay más comunidades, más proyectos, más inversión, etc. Y simplemente te pones a desarrollar, tardas 1 o 3 meses mirando YouTube en aprender a codificar, etc. Tú solo por contribuir te van a dar tokens. Tú estás ganando dinero directamente, o sea, y que ese token encima pues se revalúa y si eliges bien el proyecto, etc. No sé, yo creo que todo funciona parecido. Sí. Bueno, yo tengo un ejemplo que es lo que pasó en los últimos años en Venezuela, ¿no? Y es el hecho de que, bueno, sabemos que económicamente mi país está hecho un desastre desde hace mucho tiempo, pero bueno, se registró, sobre todo con todo el boom de las criptos, se registró un aumento considerable de mineros en Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, esto te da a entender que de alguna manera este sistema paralelo les puede llegar a dar beneficios interesantes, sobre todo a personas que de repente están viviendo situaciones complejas económicas en países determinados. Y bueno, en Venezuela lo que pasó es que mucha gente se dedicó a la minería para poder tener un ingreso adicional. Bueno, en este caso era sobre todo de Bitcoin, también mucha gente que minó Ethereum, pero sobre todo Bitcoin, que era a través de Proof of Work. Además, la electricidad en el país es muy económica, entonces la gente se montaba unas tremendas, sí, una locura, era una locura, ¿no? Ya ves. Pero bueno, lo que rescata un poco del caso es esto, ¿no? El hecho de que es accesible incluso para personas que pueden estar en latitudes donde la situación política o económica de su país puede ser más precaria. Y la situación, exacto, es el hecho de salir un poco de ese mundo tradicional en el que las gobernanzas no tengan nada que ver con la economía que puedas obtener de ello. Entonces voy a hablar voy a meterme en el camino de los beneficios que consigues a través de estas transacciones, ¿vale? Y voy a introducir un concepto que de hecho Alex lo ha ido mencionando algunas veces, ¿no? Que es el liquidity pool. Vamos a escuchar a ver qué es esto. Un liquidity pool es un sitio donde la gente con criptomoneda puede depositar sus monedas entre todos para ganar un yield, un rendimiento. Esas empresas que dan, esas soluciones que dan la posibilidad de usar esos liquidity pools, lo que te dan es cuando tú metes, por ejemplo, siempre son 2 tipos de tokens, 2 tokens. Pueden ser más, pero de normal son 2 tokens, siempre al 50%. Tú metes la mitad de Ethereum y su valor equivalente en otra moneda. Puede ser una stablecoin, puede ser Bitcoin, puede ser cualquier otra. Y ellos, por haber depositado eso, te van a dar un porcentaje que siempre lo pone fuera del liquidity pool. Cuanto más volátil suelen ser las monedas que tú metes, el yield suele ser más alto. Pero tú tienes que ir comprobando que con el tiempo el precio de esas monedas no baje más de lo que a ti te están dando como beneficio, porque si no estás perdiendo dinero. A eso se le conoce como impermanent loss. Pero, ¿qué hacen las empresas con ese dinero que se deposita?
pues hay de todo. Pueden usarlo para liquidez a exchange, hablar con ellos y decir, oye, que yo tengo aquí un pool con 1000 Ethereums, ¿los quieres para movimiento? ¿Y esto cómo se hace? Con un smart contract. En el momento tú depositas esos dos tokens, tú recibes una moneda nueva que se le llama LP, de Liquidity Providing, que es una moneda que en smart contract aparece como que Yaiza no, XDF4IFAG, que es el nombre de tu billetera. No lo busquen, que no lo busquen. Pues esa persona, esa billetera, ha interactuado a tal hora con ese smart contract, porque un liquidity pool es un smart contract, que dice que quien meta esto y esto se le va a dar un LP correlativo 1 a 1 con lo que han metido. Entonces, cuando tú extraigas, sacarás la misma proporción, pero si el precio de esas monedas ha cambiado, pues tienes que tener cuidado. Todo eso lo que permite es que tú tengas un algoritmo, no una persona física de un banco que dice que, un algoritmo que no falla y que se ejecuta balanceando todo para que siempre sea paridad, siempre sea un 50%. ¿Por qué? Porque tú vives en un mercado que constantemente se está moviendo. El euro nunca vale lo mismo, el oro nunca vale lo mismo, el trigo nunca vale lo mismo. Pero claro, esa diferencia de arbitraje es lo que han usado muchas veces los mercados tradicionales pues, para cobrarte más comisión o menos. Aquí es transparente. O sea, lo que vale es lo que es y yo te lo voy cambiando. Claro, ahí es de lo que recogemos de esta información, es lo que tú te beneficias de la red, ¿no? Y es el hecho de que por el tema de las transacciones, ¿no? Hablamos del liquidity pool, que tú puedes medir la igualdad de dos monedas para recibir un beneficio, ¿no? Uh-huh. Hablamos todo el rato de qué beneficio traemos de esas transacciones, ¿no? Que son los fees, que es esa recompensa. Y a mí lo que me llama la atención, uno, que no hay, en el mundo tradicional no hay un equivalente, porque es muy complicado hacerlo, básicamente porque esto funciona de alguna manera como tú estás dando tus fondos a una, lo que sea, a la piscina, ¿no? A la pool, y obtienes estos beneficios. Quizás a lo que más se parece, por ejemplo, es a la inversión en un fondo de inversiones, donde tú metes un dinero, ese dinero te da una serie de intereses a lo largo de los años y después cuando lo sacas, pues, recibes el equivalente a lo que has ido ganando. Yo lo veo, ¿no? Más como... Pero es difícil hacer la comparativa porque no es exactamente igual. Yo lo veo más como cuando tú estás mirando lo que vale el dólar y lo que vale el euro, ¿no? Que la diferencia de que cuando cambias dinero... yo lo veo un poco más así. No, pero tú metes los dos. O sea, porque las liquidity pool funcionan por pares de monedas. Tú metes la mitad en una y la mitad en la otra porque está hecha para que sea una... Pero metes la mitad del valor que... Sí, el 50% en una, el 50% del valor en una y en otra. Sí. Pero es interesante porque al final, bueno, es una piscina de la que la gente puede hacer transacciones para poder cambiar de una moneda a la otra, ¿no? De repente de Ethereum con Polkadot, porque tú en la realidad, digamos, es difícil hacer ese intercambio. Es mentira, esas dos monedas sí se pueden, pero no es tan común que exista ese intercambio en alguna de las marketplaces o plataformas y por lo tanto la liquidity pool pues te da ese cambio inmediato y rápido. Entonces tú de alguna manera es un poco prestamista dentro de esta liquidity pool. Y me parece interesante porque simplemente estás prestando un dinero temporalmente y ya luego lo sacas y te llevas los beneficios de haber estado participando como participante. Como... Claro, pero ojo porque los owners no son los que se llevan el beneficio. O sea, tú por tener la moneda no te llevas beneficio. Sí, los que se llevan los LP, las monedas que te van dando de fees por cada, perdón, de beneficio por cada transacción que se hace pasa a ti. Esa transacción... O sea, los que se llevan, digamos, el fees es los fundadores de la red y los participantes de la red, es decir, los que están alimentando esas transacciones porque son nodos de validación, etcétera. Al menos es hasta donde yo tengo entendido. No, porque es como si tú, Yaiza decide meter, metiste la mitad en Polkadot y la mitad en Ethereum, las cantidades da igual, pero 50% del valor, ¿vale? Ponte tú que son 2 Ethereum y 300 Polkadot. Yo metí más o menos lo mismo, ¿vale?
dólares, 50-50, y decidimos meterlos allí. Y llega una tercera persona, Mr. D, por ejemplo, y necesita cambiar Ethereum por Polkadot. Entonces él hace esa operación aprovechando que tenemos allí una base de criptos, y cuando hace esa operación se cambian los valores, evidentemente porque él ha sacado una y ha metido otra. Y con esos cambios que se dan de valores y con esa operación que ha hecho él, se le cobra un fee. Ese fee se reparte entre ti, entre mí y entre todos los que han participado dando dinero a esa piscina. Entonces, por eso es pasivo en el sentido de que tú aportas y cada vez que otra gente se beneficia de esa base que hay de monedas para hacer sus transacciones, tú, como las estás poniendo, te beneficias de esos fees que ellos pagan. Vamos a escuchar el audio de Alex, que lo comenta muy bien. El mundo de los fees, en un principio se lo queda el protocolo o la blockchain en sí que lo haya puesto, ¿de acuerdo? Los protocolos son un poco las capas que hablábamos antes. El protocolo de blockchain es la parte 0, protocolo layer 2, o sea, capa 2, es decir. Pero qué papel juegues tú dentro de esa red te hará que te llegue el fee o no. Por ejemplo, si tú eres vamos a poner el ejemplo de Ethereum, ¿vale? Los dos tenemos Ethereum y los dos ejecutamos movimientos dentro de Ethereum de la red. Pero tú simplemente lo tienes para especular, por ejemplo, porque te apetece tener Ethereum y no sabes si va a subir o va a bajar, te han dicho, tal cual. Pero yo creo en Ethereum desde hace mucho tiempo y lo que hago es ponerlo en staking, o sea, un fondo, ponerlo en un sitio donde me dan más Ethereum. Y no solo eso, tengo tanto Ethereum que me creo un nodo de validación. Con 32 Ethereum yo me creo un nodo de validación, porque es que además me encanta la red y quiero contribuir. Pues a mí me parece que lo que cobremos, tú no vas a cobrar prácticamente nada de la fee, simplemente vas a ayudar a que esa red pues, sea más grande y ese token esté en circulación, pero yo como estoy jugándome un poco más, estoy poniendo más carne en el asador porque encima estoy teniendo muchísimo más y me estoy metiendo a validar y a cumplir los requisitos de ser un validador, que es estar X tiempo en online, siempre tener unas características de hardware y etc. y el software ya instalado, pues yo voy a ganar una parte de esos fees que se muevan. Pero es algo bastante meritocrático para mí. Es decir, cuanto más tú te esfuerces o ayudes a esa comunidad, pues más se va a revertir sobre ti ese fee. Claro, este es el ejemplo un poco que es lo que te comentaba. Esto es cuando participas en una red como Ethereum, pero en las liquidity pool es diferente. Ah, vale. Esa es la cosa, que es difícil de explicar la liquidity pool, por lo que decíamos, que lo investigábamos y no había manera de compararla con algo que existe en el sistema tradicional. Entonces, es diferente. Vale. Entonces, en una red como, por ejemplo, Ethereum, los que validan la red, los nodos, el que tiene autoridad sobre la red, estos sí que van a tener mayor fee, exacto. Mayor comisión por ese mantenimiento. Exacto, sí. De la red. Y ahora vamos a hablar justamente de temas de fees, ¿no? Pero desde la perspectiva de los usuarios. ¿Cómo les afectan a los usuarios las fees? Y sobre todo lo que tiene que ver con el concepto un poco de reparto de los beneficios. Pero se centra bastante en lo que ha pasado últimamente con Meta. Y aquí un poquito es la comparación de los fees en el sistema centralizado versus los del sistema descentralizado. Vamos a escuchar lo que nos dice. Entonces, el problema que le veo es que ellos no van a descentralizar, no tienen ningún interés de descentralizar. Siguen teniendo interés de los datos, de monetizar, incluso de quedarse, ¿no? Cuando decían el 47%, ¿no? Si vamos a tener un marketplace para los creadores, ¿vale? Y solo nos quedaremos el 47% de lo que vendáis, ¿no? Y que habéis creado vosotros. Cuando llevamos años luchando, ¿no? Por el 30% o quejándonos del 30% de Apple Store y de Google, y cuando en Web3 digamos, estamos luchando en contra del 2,5% que OpenSea opera como en el marketplace de NFTs, y se crean plataformas de marketplaces para activos digitales alineados al 0% o entre el 0 y el 1,5%. Entonces, te puedes imaginar, digamos, la reacción de la comunidad de Web3 cuando ¿no? Facebook lanza estos, ¿no? conceptos de
co-creación y reparto de beneficios. Lo que decíamos, ¿no? Que un publisher se lleva un montón, en el sistema centralizado se lleva un montón de dinero en fees por lo que tú produces y generas. Sí, de hecho, hablando con un desarrollador de NFTs, le comentaba que qué pensamiento tenía de los fees, ¿no? Y decía como que había muchas quejas por parte de los usuarios por esa comisión de transacción que tenía que pagar a la hora de intercambiar los NFTs, ¿no? Entonces, claro, él me comunicaba que ya existen empresas que usan la tecnología blockchain de videojuegos, sobre todo, que lo que permiten es que pagan las transacciones de los usuarios, pagan esa comisión por los usuarios para evitar un poco que tengan o sea, para promover las transacciones sin que haya esas quejas de por medio, ¿no? Es como, te lo pago la comisión por ti, pues a cambio de que mantengas la red, digamos, en funcionamiento, porque si no, claro, como hay mucha gente que se está quejando, es como, bueno. Mira, esto no tenía ni idea, es interesantísimo. Sí, ¿y por qué? ¿Qué pasaría si eliminamos los fees, ¿no? ¿Qué pasaría si eliminamos las comisiones? Esto es una de las preguntas que le hice a Alejandro Losa y esto es lo que me contestó. Que no se podría continuar. O sea, el sistema no tendría sentido. Es decir, es que ya te digo, el fee está muy bien estudiado. Y, por ejemplo, en el de Bitcoin es literal como el pago a un minero. ¿Sabes? Un minero de oro, pues el oro sí, está ahí en la naturaleza, pero hay que picarlo, hay que cogerlo, hay que fundirlo, hay que molerlo, hay que triturarlo, hay que fundirlo. Pues lo mismo con el Bitcoin, lo mismo con casi todas las criptomonedas. Entonces, si tú no le pagas a esa persona que está permitiendo que eso ocurra, eso no ocurrirá. Entonces no tendrá sentido. Claro. Al final estamos en un sistema capitalista, ¿no? en el que tienes que tener esa comisión por ese beneficio, ¿no? Porque si no la gente no se metería en este mundo de los bitcoins. Al final esa parte de la especulación debe existir. Y que por otro lado ya no es solamente especular, lo que decía. O sea, hay gente que está poniendo dinero, está poniendo pasta en esto para hacer que esto funcione. Está invirtiendo en equipos, en máquinas que hacen ese proceso. O sea, contribuyen también desde un punto de vista de una inversión que se está haciendo, de eso, de hacer posible que se den los procesos. Al final tienen que ser beneficiados de alguna manera, ¿no? Y luego entramos, ya un poco para cerrar, ¿no? en las conclusiones de lo que es este capítulo. Y hay una cosa que me llamó mucho la atención de un poco lo que decía Pera, que tiene que ver con la necesidad o no de que las cosas estén on-chain. Y esto es un poco lo que nos cuenta. No todo tiene que estar en blockchain, digamos, hay una evolución, ¿no? También cuando decimos la web 2.5, etcétera, hay elementos que de momento tienen sentido que estén on-chain, hay otros elementos que no hace falta, pero esta filosofía de descentralización, de intentar beneficiar al ecosistema, ¿no? de no intentar, digamos, cerrar el tema de la propiedad intelectual de esto, y con esto yo, digamos, tomar posesión, ¿no? de ese distrito, de ese sector, ¿no? de ese vertical, ¿no? Y yo tengo, ¿no? Y tengo aquí las patentes y tengo esto, ¿no? Y con eso os voy a cobrar a todos, ¿no? Etcétera, ¿no? Y entonces es más una filosofía, es más un mindset. Él hablaba, de hecho esto se conecta bastante con lo que él comentaba en el capítulo de pioneros de la descentralización del mindset, de la manera de pensar de la gente, ¿no? Y un poco también lo que decíamos más arriba, que quizás no tiene que estar todo centrado en la parte tecnológica del blockchain, sino se puede empezar por cambiar de pensamiento, cambiar un poco el paradigma y ya luego entonces pasas a la implementación, ¿no? O así me parece que me gusta verlo así. Me parece que es una manera interesante de hacerle entender a la gente este mundo, ¿no? De hecho, si nos ponemos, si le decimos o sea, si viene un consultor de blockchain y yo soy una persona que tengo un proyecto, lo primero que le voy a preguntar es en plan, vale, quiero información sobre la blockchain, pero
realmente lo que le preguntaría es ¿en qué red me puedo meter, ¿no? Ujú. Entonces, Alex nos da como diferentes ejemplos de cómo las personas nos podríamos meter en la blockchain. Si me pongo el gorro del usuario, directamente te diría fees, es decir, cuánto vale cada transacción. Si me pongo en el gorro de un consultor que está entre el empresario te diría, depende de para qué el uso. Por ejemplo, una pregunta muy buena que me has hecho antes es Ethereum versus Solana. Sí. Ethereum fue el primero que creó todo, entonces empezó los NFTs, los primeros NFTs, los CryptoPunks, los CryptoKitties y todos estos eran en Ethereum. Pero ¿qué pasa? Que los fees eran prohibitivos. Igual estabas comprando una obra de 1.000 y estabas pagando 200 o 300 euros o dólares de fee. ¿Qué hizo Solana? Claro, yo creo muchísimas transacciones por segundo, por lo tanto el precio baja. Y ya de por sí el precio de la moneda de Solana, al no tener tanta adopción en su momento como la de Ethereum, pues el precio también era mucho más bajo. ¿Qué ocurrió? Que los NFTs que empezaron a salir en Solana cuando era el pico de los NFTs se vendían mucho más rápido que los de Ethereum. ¿Por qué? Porque tenías un fee mucho más bajo. Pero un poco a tu pregunta, si me pongo ya el gorro de empresario, la pregunta es ¿a cuánta más gente quiero llevar? ¿O a qué micronicho estoy targetizando? Es que es esto, ¿no? Es en función del tipo de personas que seas, eres en plan, vas a buscar cuánto vale la transacción para que me cueste más barato, Claro. vas a buscar cuánta cantidad de gente quiero ir, por lo tanto quiero una red muy amplia con mucha gente, o quiero un uso en concreto para que me dé un beneficio en un momento concreto muy alto, o lo que sea, ¿no? Es no todo vale. Aquí es cada persona pues tiene como unos intereses u otros. De hecho, él continúa hablando a algunos ejemplos de redes muy concretas para este tipo de usuario. Pues dependiendo del nicho al que tú te enfoques y dependiendo del target que quieras conseguir, pues es buena una blockchain u otra. Por ejemplo, 3 casos de uso diferentes. Yo quiero transferirme dinero de la manera más barata posible y sin que cambie las fluctuaciones. Pues yo usaría una stablecoin, es decir, una moneda que no cambia o que su valor es algorítmicamente su valor está replicando un dólar o el dólar en sí, también depende, y hay muchos tipos. Pues yo usaría una stablecoin en la red de Tron, porque es los fees más bajos. Si yo quiero comprarme un NFT de gaming, usaría la de Solana. ¿Por qué? Porque Solana está con Magic Eden, que es su marketplace que no para de subir, etc. También lo están haciendo muy bien a nivel de marketing, han levantado una ronda hace poco, pero se están targetizando en eso. Se han dado cuenta que los NFTs, como alguien dijo en alguna charla en Cosmic, pues es la consecución, o sea, es la evolución lógica de los in-game assets, de los collectibles. Entonces, pues han dicho, vale, el arte que vaya por allí, pero yo me quedo toda la parte que venga de gaming. Entonces se han targetizado en eso. Si te vas, por ejemplo, vale, pues yo es que lo que quiero es crear un liquidity pool en el que haya una seguridad mucho más grande y haya muchos nodos. O sea, haya mucha seguridad y, por tanto, cuantos más nodos y validadores, pues me voy a Ethereum, porque es la red más grande en la que más comunidad hay. Es interesante la lógica detrás de... Es muy interesante y además los ejemplos que pones como son muy buenos, en plan, a ver, ¿qué es lo que quieres? Pues yo te doy una, te doy la otra, sí. Además, me resulta súper interesante que cada red además haya especializado, ¿no? Eso la de mismo. Solana se haya especializado en el gamer, la de Ethereum es la cantidad de seguridad que tiene detrás y, joder. Sí. Es interesantísimo. Y yo había escuchado esto de que Solana era, por ejemplo, más económica en cuanto a fees y tal. Y es interesante también porque, por ejemplo, si alguien que yo, por ejemplo, que no he invertido realmente en NFTs, a pesar de que he investigado lo que implican, si quiero empezar, por ejemplo, en este mundo buscaré una red que sea más económica en cuanto a fees. Es lo que comenta en él, un ¿no? proyecto más sencillo. Entonces, por ejemplo, Solana tiene muchísimos proyectos que ahora están siendo bastante llamativos, que tienen ya comunidades como las de las primeras colecciones de NFT, Bored Ape Yacht Club, etc.
Y claro, son más accesibles para que la gente pueda también disfrutar de lo que implica ser parte de una comunidad NFT. Entonces, bueno, mira, me parece algo muy positivo que ya haya tanta diversificación. Sí, de hecho es una tecnología que ya tiene su tiempo y además va teniendo como sus momentos álgidos y sus momentos de muerte inminente, ¿no? Pero yo creo que estas fluctuaciones, digamos, de momentos de la blockchain van un poco ligadas a esa mentalidad un poco de la descentralización, ¿no? En el hecho de que como es un pensamiento más democratizado, ¿no? La democracia o el pensamiento de las personas no siempre es lo mismo, ¿no? Y pueden tener muchas variaciones en ese sentido, ¿no? Sí, es justo. Porque mucha gente, desde mi punto de vista, mucha gente que busca la única... la especulación, ¿no? En el tema de los NFTs pasaba mucho. Que claro, ahí todo el mundo se metía pues a saco porque quiero ganar dinero rápido y ya. En el momento en el que eso se ha ido disminuyendo, por así decirlo, que ha explotado esa bomba, ahora sigue, o sea, es como un cripto invierno en el que no hay tantas fluctuaciones ni tantas transiciones, pero al menos los proyectos tienen más calidad y se mantiene una cierta estabilidad dentro de la red. Entonces es como es interesante que va habiendo cambios en función de pues esto del cambio de paradigma que se va dando en ese momento en la sociedad. Y yo creo que también mientras más gente participa de todo esto también le empieza a ver el queso a la tostada. Ya no es solamente, y lo que tú dices, invierto por ganar dinero, sino invierto porque realmente creo en un proyecto. Exacto. Y me quiero involucrar en ese proyecto, quiero tomar decisiones en ese proyecto. Lo que nos comentaba, por ejemplo, Carlos Solana en la temporada 1, lo que ha significado para él, por ejemplo, participar en el proyecto de Ape Society, donde tiene una serie de beneficios, pero además por el tipo de NFT que tiene, puede llevar a cabo determinadas acciones dentro de su comunidad porque tiene un rol definido. Eso a mí me parece llamativo y yo creo que es verdad que ha habido muy mala prensa para el mundo cripto en los últimos años, sobre todo por esta parte más de inversión, de especulación, que es, siempre formará parte de nuestra economía. Sin embargo, ahora empiezan ya a surgir utilidades mucho más claras y cada vez más gente va a entender cómo puede adoptar esta tecnología y cómo se puede beneficiar de ella. Claro. Entonces es interesante ver esto. Sí, es como otro boom. Hemos tenido el boom de la VR, el boom de la inteligencia artificial, el boom de... Sí, un hype que ahora ya se está normalizando. Todo por boom, sí. Y un poco, y bueno, ya para cerrar, este es un pensamiento, el de Pera lo sabemos bastante, pro filosofía Web3. Pero además él nos advierte de una cosa, ¿no? Entonces este es el mensaje final de Pera. Si no lo hacemos antes de que la sociedad esté totalmente, digitalizada, ya será demasiado tarde. Pero si lo conseguimos, luego te planteas otras cosas, porque en una sociedad digitalizada, ¿vale?, el concepto de la frontera física, el concepto de la nacionalidad, el concepto de Estado, todo esto se pone en duda. Absolutamente. Claro, es lo que te decía antes, el concepto es por un tema de la globalización, ¿no? Es ese concepto de que, claro, si ya no te valida un banco, sí, el gobierno te da igual porque tu wallet a lo mejor no está aquí, sino está en las islas Hawái. Sí. Tu identidad, en lugar de tener un DNI, tienes una wallet que te certifica para absolutamente todo lo que haces online. Sí, que las comisiones aquí pago X, allí pago Z y en el otro lado vete a saber lo que pago. O sea, es como que no tiene mucho sentido el concepto de Estado ni el concepto de frontera, ¿no? No, pero claro, es que esto es eso, el cambio de paradigma último. O sea, aquí le estaríamos dando la vuelta a la tortilla 180 grados y bueno, puede ser una revolución importante, ¿no? En cómo funcionamos como sociedad. Esto yo creo que, es lo que decíamos, no solamente es un tema económico, es un tema también social, de gobernanza. Entre esto y de inteligencia artificial, vámonos. Esta temporada nos ha dado mucho de qué hablar sobre el futuro, ¿no? Al final. No, pero es tan interesante. Joder, es como... Sí, claro que sí. ¿Por qué no especular sobre ello? Especular en el sentido teórico de la palabra, filosófico de la palabra, sí. Pero lo que comenta que es como que estamos en un punto
que se tiene que hacer antes de que se digitalice todo. Yo lo veo difícil, pero... Sí, yo también. No sé. Pero bueno, va todo tan rápido sí. que quién sabe. O sea, porque este boom del mundo cripto tiene muy poco tiempo en la historia. Sí. Incluso en la historia tecnológica de los últimos años es algo que ha pasado... ¿Qué? A partir de no te sabría decir, pero no 2008 creo que... 2008 creo que fue, ahora mismo no me acuerdo. Pero digo, el boom tiene 3 años, no tiene más. Sí. 3, 4 años tiene esto, menos. Sí. O sea, que quién sabe qué es lo que va a pasar de aquí a 10. ¿no? Claro. Otra vez como cuando hablamos del metaverso, ¿no? Bueno, ahí lo vamos a dejar. Vamos a dejar más preguntas que respuestas en este capítulo, pero esperemos que lo hayáis disfrutado. Así es. Y muchas gracias. Igualmente, Yay. Y así termina nuestro programa de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado. Hemos hablado de la blockchain y de la Web3 desde un punto de vista filosófico y tecnológico, sus conceptos clave, los cambios de paradigma que implican los sistemas descentralizados y sus ventajas para la comunidad virtual. Recuerda que subimos un capítulo cada 2 semanas y puedes escucharnos a través de Anchor, iVoox, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, YouTube y Apple Podcasts. Además, para saber más sobre Metaversadas, déjanos tus comentarios y comparte tus inquietudes en nuestras cuentas de Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Si crees en este proyecto y quieres apoyarnos para que siga creciendo, te invitamos a donarnos un café a través de nuestro perfil de Ko-fi. Puedes encontrarnos fácilmente como Metaversadas. Este podcast es producido y locutado por Yaisa Moreno y Jimena Tormo en Chicago Way Studios, Barcelona. En los controles se encuentra nuestro técnico y amigo Mr. D. En el vídeo, Ignacio Navarro. El soundtrack del proyecto es obra del maestro del sonido Arturo Aguilar. Mención especial a Victoria Tormo por darnos visibilidad en redes sociales y a la gente que nos apoya para hacer este proyecto posible. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente capítulo.